en Chile distinto en varios sentidos. En primer lugar, después de las movilizaciones del año 2011 y lo que parte en el 2006 con el movimiento estudiantil, se comienza a repensar y a politizar la sociedad, tanto por el lado de los estudiantes y de a poco también por distintos movimientos sociales, como pueden ser los trabajadores. Hoy vemos cómo las élites tienen una suerte de entramado institucional que les permite tener, por así decirlo, la cancha a su favor para hacer una serie de tomas de decisiones que finalmente los favorecen a ellos. En este país el 1% más rico acumula el 30,5% de los ingresos, mucho más de lo que sucede en la mayoría de los países de ingreso alto. Incluso en Estados Unidos, donde el porcentaje, el 1% acumula el 19% de los ingresos. Buena parte de la institucionalidad laboral que hoy en día nos rige proviene precisamente de los cambios que se hicieron en la etapa que se conoció como la Revolución Liberal. Lo que aquí en Chile se conoce como negociación colectiva, en otros países no lo es. En Chile se prohíbe desde ese entonces lo que es, por ejemplo, la negociación colectiva por rama de actividad económica, por sector. Se permite el reemplazo de los trabajadores en huelga y finalmente los resultados de la negociación colectiva permiten una distribución de ingresos. Entonces, esa situación que ha permanecido ya casi 35 años, de alguna manera explica en buena parte el origen de la desigualdad en Chile. Hoy en día tenemos una especie de democracia secuestrada por estas élites. Entonces, en la medida que exista cierta conexión, ¿no es cierto?, entre el poder político, económico, es difícil que los cambios se produzcan. Acá tenemos una situación donde para que se revierta esta situación, de alguna manera estas élites van a tener que necesariamente reducir las tasas de ganancia que están teniendo. Y eso es muy difícil en el fondo de plantear. Y ahí más bien lo que nosotros vemos que el rol preponderante, más que de las élites, porque difícilmente ellos van a cambiar su comportamiento, el rol preponderante acá tiene que ver con el actor, por ejemplo, de la masa laboral, y cómo a través de manifestaciones, por ejemplo, en la calle, movimientos sociales, pueden en el fondo empujar estas transformaciones que son tan necesarias. Por mucho tiempo en Chile se despolitizó a la sociedad. Hablar de cambios que afecten a todo un grupo de personas fue entendido como algo que solamente tenía que estar relegado a los tomadores de decisiones y a los políticos tradicionales. Reivindicamos totalmente lo que es el rol de lo político. Desde ese punto de vista, el florecimiento, por ejemplo, de distintas organizaciones estudiantiles, lo que pueden ser las juntas de vecinos, lo que pueden ser, por ejemplo, los sindicatos, y en el fondo la noción de que lo político puede generar cambios a la sociedad y que afectan a todo el conjunto de la sociedad, eso es un elemento que se tiene que cuidar y que obviamente se tiene que reivindicar con toda su fuerza. En Chile tenemos procesos de acumulación por desposesión, es decir, lo que acumulan, por ejemplo, los empresarios, las grandes empresas, se debe fundamentalmente al infravalor del trabajo. En Chile el 70% de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos líquidos. Y eso no es una relación, en el fondo, aleatoria, no es algo que sea porque la naturaleza quiso que fuera así, es algo que se causó. Mientras eso se informe, se dé a conocer con una perspectiva crítica respecto al modelo de desarrollo país, evidentemente las personas van reaccionando y van entendiendo de que finalmente la realidad que les tocó vivir no es algo que no se puede cambiar, sino que es algo que se tiene que criticar y desde ahí se puede generar un cambio que se mueva en las estructuras.